lo vamos a ampliar un poco más después. Tiene otras variantes, todo esto, ¿eh? Bien, Ricardo de Tito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá estamos. Por suerte está saliendo el sol, así que estamos mejor. Sí, Este, ayer acá en Buenos Aires hubo una tormenta realmente impresionante. Tremenda, ¿no? Bueno, estuve leyendo con mucha atención tu última columna publicada en Clarín, Los héroes, la Biblia y el Calefón, cruce entre ficción y realidad, narraciones, memoria e historia. Parece ser que la construcción o reconstrucción de la historia es siempre la necesidad finalmente de tener un relato. Como dice una canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Bueno, desde los más antiguos orígenes, la mezcla entre ficción y realidad está en la Odisea, ¿no? O sea, desde allí que tenemos digamos, lo que vos decías, la idea de armar una narración que sea contable, que sea relatable a otros, ya sea en forma oral, escrita, ahora por las redes, etcétera, o por vía de la dramaturgia, el teatro, la novelesca. O sea, yo cada vez, a pesar de mi profesión que se supone atada a los hechos, cada vez creo más que hay una línea difusa entre la ficción y la realidad, Mm. y digamos, y entre la historia y la memoria, ¿no? Que se ha instalado últimamente como una categoría importante de la cultura social. Mm. Entonces, tenemos episodios como conmemoramos hoy con el feriado, Mm. en el que, digamos, priman una serie de elementos sin considerar muchos otros, y entonces, bueno, terminó siendo un feriado que, eh, digamos, es más una fecha turística para que mucha gente, por ejemplo, vaya a Mar del Plata para concretar sus alquileres de verano, porque tampoco se explica por qué el lunes es feriado, ¿no? O sea, Mm. se convirtió ya en un clásico turístico esto más que en otro. Pero bueno, más allá de la utilización política que se le pueda dar, la realidad es que tenemos episodios que están así en esa nube, llena, como un poco trato de mostrar en el artículo, de la construcción de héroes que la gente necesita como referentes, los viejos dioses o semidioses ahora, digamos, convertidos en personajes de referencia. Mm. Así que bueno, una reflexión sobre ese tema, aprovechando una fecha que es, bueno, es una fecha importante en nuestra historia, sin duda. Sí, sin ninguna duda. Ahora, justamente en tu artículo, como siempre, muy datado y muy interesante, hay una serie de cuestiones que vos pones en valor sobre relatos de aquel combate que se protagoniza entre los argentinos y la flota anglo-francesa. Decís, la flota anglo-francesa se pone a tiro de cañón y la banda de patricios corta el tenso silencio con los primeros acordes del himno. El coro de soldados produce un emotivo increyendo o juremos con gloria morir. Las baterías que estaban allí este, tenían un coro de soldados que cantaron antes de comenzar a disparar. Sí, 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 eso está comprobado. Sí, sí. Digamos, a la tropa se la motivó con una arenga del general Mansilla, que era el general a cargo, con puñado de rosas, o sea, casado con la hermana de Encarnación Escurra, ¿no? Ujú. Lucio Mansilla. No hay que confundir con su hijo, ¿no? Que es el de la excursión a los indios Ranqueles. Ángeles, claro. Y sí, bueno, fue una motivación, una arenga muy linda, la arenga, por cierto, muy motivadora, y el canto del himno ejecutado. Ya el himno, Ujú. bueno, el rosismo era muy afín a toda esta cosa de la pompa, de los homenajes así magnificentes, del culto a la personalidad, Muy así. cesarista, Sí, 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 era toda una característica del régimen, ¿no? claro. El unanimismo
en general se caracteriza por poner allá arriba a una o dos personas, en este caso Bien. la heroína de la Federación, que era Encarnación Escurra, y el que se va a convertir después de todo en el gran americano, la prensa. Pero, y es cierto que no solo de Buenos Aires, sino de otros países de América, lo van a enaltecer, y además, un poco como destaco un otro artículo que va a salir mañana en la nueva de Bahía Blanca, el apoyo expreso de San Martín le dio, digamos, otra dimensión a todo este asunto, ¿no? ¿San Martín ya residía en Boulogne-sur-Mer para ese momento? ¿Cómo? Perdón. ¿San Martín ya residía en Boulogne-sur-Mer para ese momento? Eh, Mira, si no me confundo, en el momento del 45, estaba justamente de viaje en Italia, en el momento que le escribe aconsejando algunas tácticas militares, y poniéndose al servicio, ofrece sus servicios, ¿no? Bien. Vos destacás en tu artículo, decís, primero caracterizás el combate de la Vuelta de Obligado como una victoria pírrica. Al concluir los combates sobre 2.000 hombres, los argentinos cuentan 240 muertos, más de 400 heridos. El enemigo sufre cerca Perdón, en las primeras 5 horas, ¿no? En las primeras 5 horas. Los enemigos sufren cerca de 150 bajas. Haces un punto y decís, Inglefield, almirante británico, escribe, siento vivamente que este bizarro hecho de armas haya sido acompañado con tanta pérdida de vidas. ¿Qué llevaría a un almirante británico en cumplimiento de órdenes de la corona en asociación con Francia a considerar bizarro el enfrentamiento? Bueno, ellos no, digamos, primero partamos del concepto que los animaba. Estaba toda la cuestión del libre comercio y de la libre navegabilidad de los ríos. Este es un tema que muchas veces acá no se tiene en cuenta, pero si uno mira los ríos navegables de Europa, son todos transnacionales, o sea, el Rin, por ejemplo, ¿no? O sea, cruza 5 o 6 países, desde su nacimiento hasta su desembocadura, y por supuesto que esa navegabilidad para ellos era absolutamente normal que fuera libre, digamos, ¿no? O sea, que los barcos pudieran ir y venir de cualquier nacionalidad. Entonces invocaban el mismo concepto para el Paraná, considerando que el Paraná llevaba a Paraguay y al interior del Brasil, ¿no? Y que además las Provincias Unidas de algún modo preservaban, por ejemplo, en Corrientes, a un gobierno autónomo, a un gobernador, que era la provincia de Corrientes. Incluso uno de las que más se enfrentó a Rosas por el tema de la aduana en Capital, etcétera, con el gobernador Ferrer. Entonces, los anglo-franceses consideraban que era completamente natural entrar por un río, digamos, invocaban ese concepto. Y no hablemos del Uruguay, que era limítrofe, claro, o es limítrofe con Uruguay y Brasil, con lo cual, digamos, se podía sostener el mismo principio. Entonces, lo de las cadenas fue más simbólico que otra cosa. Sabían perfectamente los argentinos, Mansilla y toda la dirección, que era algo que lo único que podía hacer era demorar y entorpecer. Y bueno, fue ahí donde se consumó, que hubo, evidentemente, hubo 5 navíos dañados de la flota, que era muy grande, digo, para que tenga una dimensión, cerca de 100 navíos, ¿no? En total, entre los comerciales y los militares, y además de eso, la primera vez que hubo una nave de guerra a vapor en estas tierras. Lo que era una completa novedad, ¿no? Que bueno, no se regía por los vientos ya. Entonces, y del lado argentino, la gran novedad de esa batalla, además de, bueno, de que fue muy fragorosa, digamos, al caer muchos soldados de los barcos en los ríos, hubo virtuales peleas hombre a hombre en el medio de los pantanales, del agua de las costas, etcétera. O sea, fue una batalla, un combate importante. Pero la artillería argentina era muy débil para lo que eran los cañones de los barcos militares anglo-franceses,
O sea que fue pírrica para ambos, porque si bien el prestigio de Rosas creció mucho por el acto de resistencia y se aprovechó también en consonancia con los días previos los tiempos previos con el aniversario de la reconquista de las invasiones inglesas. Como te digo, toda esa cosa de la parafernalia oficial era muy fuerte. Pero también fue pírrica para la flota imperial, porque cuando subieron no despertaron el entusiasmo que se suponían y no vendieron casi nada, o vendieron mucho menos de lo que suponía que iban a vender. Bueno, una auténtica aventura capitalista, estaban a riesgo. Claro, sí, bueno, pero después, y además la táctica de Mansilla fue ir acompañando el ascenso de las naves con hostigamiento desde las costas, permanente, los tuvieron hasta todo Entre Ríos y buena parte de Corrientes, tanto que hubo después 2 o 3 combates menores de cierta importancia. Bueno, entonces fue algo más simbólico que digamos... Que efectivo desde el punto de vista de la praxis de la guerra. A tal punto, claro, a tal punto que quien dominaba el asunto, que era Juan Manuel de Rosas, con el dominio de la aduana de Buenos Aires, logró finalmente un pacto con ambas potencias, con diferencia de un año y medio, primero los ingleses, después los franceses, que mantuvo los preceptos originales, y que, visto desde un ángulo, se puede considerar un triunfo, pero que en realidad fue un triunfo, digamos, de la aduana porteña, en detrimento de los puertos del interior y del siempre aislado Paraguay, al que claro. Después también se lo va a coronar con una guerra propia para terminar de liquidar todo atisbo de independencia. Al cual no exterminamos de pura casualidad nada más. Te agradezco como siempre, Ricardo. Un buen fin de semana. Gracias. Un abrazo y buen fin de semana. Un saludo a la gente de Mar del Plata. Bueno, Ricardo de Tito, historiador. Hablamos de esto que hace a la esencia de este feriado, ¿no?